Hola, sí, buenas noches. Voy a comentar los pormenores de la segunda ronda y de la partida postergada de la primera ronda. Voy a compartir pantalla. Voy a empezar justamente por la partida que había quedado pendiente entre Teo Cabanillas y Nicolás Álvarez de Malde. Bueno, empezaron con el sistema Londres, justamente la partida, y se jugó caballo F3 y alfil F5 de manera simétrica. Planteó la partida, en este caso, el conductor de las piezas negras, o sea, manteniendo la situación simétrica. Y ahora en H3, recuerdo una partida que Máximo Moreno había jugado con Arturo Álvarez de Malde con C4, y ahí había habido un alfil por caballo con la idea de alfil B4 jaque. Teo planteó con otras ideas, jugó más lento, H3, H6, siguió la simetría, quizás alfil D6, para romper la simetría y hacer un movimiento útil. Pero bueno, se jugó este jaque que ahora hace Teo, C6 y alfil E2. Evidentemente no quiere cambiar el alfil en D3 considerando que la estructura de peones del rival se encuentra en casillas blancas. Entonces opta por retroceder el alfil hasta E2. Dama B6 tocando el peón, dama C1. La partida transcurre dentro de la paridad típica del sistema Londres. Ahora no me gustó el movimiento caballo A6. Creo que eso es lo que comienza a dejar inferior al negro. Podría haber optado por caballo BD7 o por C5 con el objeto de justamente sacar el caballo por la casilla central C6. El querer desarrollar más rápido no significa desarrollar mejor. Ahora el blanco detiene la evolución del caballo por B4, caballo E4, y queda, al parecer, el caballo mal situado en la casilla A6. El blanco sigue haciendo movimientos normales y ahora tras estos cambios permite el jaque en F6 y ambos doblan peones. Ambos tienen el alfil de casillas blancas, los peones mayormente fijados en casillas blancas, y después el caballo del blanco se encuentra más centralizado que el del negro, lo cual no significa una gran inferioridad, pero sí que ahora debe jugar con exactitud, porque tiene dos elementos en peor situación. Quizás caballo C7, ya trayendo el caballo no está mal, caballo H4, interesante jugada, quizás allí alfil E4 primero, sea mejor. El caballo el alfil H7 permitió hubiera permitido buenas continuaciones blancas, no alfil G4, quizás A4 para jugar en el flanco dama con A5 y con B4, o también la jugada F5 se muestra interesante, porque si E5 queda anulado el alfil de H7, y si se toma hay una triplicación de la estructura de peones. Esta jugada no es tan precisa, enroque largo hubiera sido bueno, alfil de 3 no es tan malo, impide el enroque, pero dama de 2 busca ahora efectuar el enroque largo, el blanco. Una opción también interesante era alfil H5 para no permitir el enroque adversario, y luego de torre F8, obligando a sacar la torre de H8, recién ahí se puede jugar enroque largo. Se jugó enroque largo directo, y el negro pudo haber enrocado largo sin dificultad. Jugó caballo B5 buscando complicaciones tácticas, y el blanco debió haber jugado ahora F5, que era una buena jugada, y responder a E5 con torre H1, ya que si E4 hay F3. Era el momento de golpear en el centro contra el rey en el medio. Esto permite entonces ahora enrocar largo, y salió el rey del medio. Tras F5, H5, alfil F3, era interesante, en vez de torre H8, haciéndole caso al rival, jugar E5. Entonces, tras las capturas, queda la torre en el aire, y dama A5 tocando el peón de A2, y ante rey B1, por ejemplo, vendría la fuerte jugada D4, amenazando ataque a la descubierta con caballo por C3 o mismo D por C3. D4 implicaría una ventaja importante de parte del negro. Es muy interesante toda esta línea, con iniciativa, no haciéndole siempre caso al adversario. El
caso de torre H8, entonces se le hace, es lo que yo digo que se le hace caso al adversario. Por ejemplo, la jugada alfil por peón le hubiera traído una clarísima ventaja al blanco, con un peón de más. Se jugó de esta otra manera, se tomó, y acá está el recurso de atacar a las dos piezas que están en el aire. Entonces, el blanco, para solucionar dicha situación, se ve obligado a jugar con G4. Entonces, el alfil queda mal, el caballo aún está mal, y ahora el negro tiene que empezar a buscar contrajuego. Creo que la jugada hubiera sido C5, la jugada justa, ya que si peón por peón, dama por peón, torre por peón, habría quizás algún D4 para intentar en contragolpear. Se jugó torre de 6 y ahora para mí el blanco tenía que apurar, volver con el caballo al juego, retirar la torre y después G5. Tenía que ir por ese lado. En vez de eso se jugó el movimiento F4. A ver si me permiten hacer el movimiento. Esto era la anterior variante. La variante que se jugó fue dama F4 tocando el peón, pero está alejando mucho la dama del sector contrario. Quizás dama 5 era más fuerte, pero toda esta situación está haciendo alejar a las piezas del sector rey, de alguna manera, del sector donde se encuentran los reyes. Ahí hay que prestar atención en algún momento, ¿no? Esperen que ahora se me quedó esto. Fue rey B1 la partida, que no fue quizás exacta, había que prestar atención ya a un torre de 3 y ahí C5, D por C5 y dama por A2, creando complicaciones, era una opción para jugar, ¿no? Esto era una opción porque está la torre del otro lado en el aire, en H1. Vamos a ver cómo fue la partida. Esto era el mejor camino, pero rey B1 ahora se encuentra mal el blanco, justamente porque miren el alfil de H5 y el caballo. Ahora todo este camino, e incluso empezando con el alfil jaque, rey B2, C5 con idea de torre B6, las tres piezas del negro estarían atacando torre, alfil, dama, y no hay ningún defensor cerca, la partida se está ganando. En caso de torre por E6, gana la jugada dama B6 con jaque, y entonces se termina comiendo la torre limpia. O sea, este es un caso de piezas mal ubicadas, justamente. El negro entró con dama por C3, ahora el blanco debió haber jugado alfil G6 y con alfil D3, alfil por dama por, tiende a las tablas por perpetuo. El blanco intentó ganar con la jugada torre E3 porque quizás recordaba que jugadas atrás estaba ganado y quiere ganar un poco de prepo, llamémosle. Cuando se estuvo ganado ya hay que pensar que ahora cambió el escenario. Ahora yo diría que es muy comprometida la posición blanca por el caballo y el alfil alejado. Tabla seguro tiene el negro y insistir en ganar en esta posición es como muy complicado, ya que hay dos torres por alfil y caballo. Tuvo que entregar la torre para intentar ganar. Creo que es una situación difícil. Creo que se tuvo que haber conformado con las tablas. Ahora, pero terminó ganando, curiosamente. Caballo E5. Ahora el negro acomoda la dama. Creo que se trata de acomodar la dama y de tomar los importantes peones con jaque. De eso se trata la fórmula que tiene que hacer el negro. Acá tenía dama por D4 ya. Era una de las fórmulas para el importante peón central y luego generar peones libres. Eso es lo que hay que hacer. Finalmente lo hizo en una situación beneficiosa. G5 era la jugada que había que hacer para avanzar los peones libres. Este momento de la partida, los peones libres es el elemento gravitante. Ahora el negro acomoda bien la dama finalmente y lo que debió haber hecho es empezar a avanzar los peones libres. C5, G5, D4 era la forma de jugar para intentar ganar rápidamente con el avance del peón D hacia la coronación. Se empieza a mezclar las ideas, ahora se toma este peón, ya se compromete,
ahora hay un peón más libre, alfil F7, acá tenía que bloquear con rey D6, seguido, al no haber jaques, del avance de los peones. Voy a mostrarle un poco cómo sería una partida de mayoría contra mayoría, porque se trata de peones libres de ambos bandos. Hay dos calidades de más y hay peones libres de los dos lados. El negro en ningún momento de la partida empezó a avanzar el peón D, y se trataba de eso. Acá había que jugar rey D6, entonces vendría G5, D4, G6, D3, y ambos pueden llegar a coronar, pero la diferencia es que el negro llega a coronar sin la posibilidad de entregar el material por parte del rival. Creo que esa era la situación ganadora, de colocar el rey en un lugar seguro y empezar a avanzar con los peones. Ahí empezó a haber dudas de parte del... El G5 tuvo que haber jugado ahora, pero se jugó dama E5, cambiando las damas. Esto favorece a la causa negra, pero hay que jugar sabiendo que entregar, no entregar de cualquier manera las dos calidades de más. Hay que llevar el rey al medio, y ahí cuando se desvía el caballo, se entrega la calidad. Y entonces ahora hay una calidad de más y el peón de D4 que empieza a avanzar, y gana el negro con el avance de su peón D, con el rey adversario cortado. Ahí ya es tener claro qué tenemos que hacer, pero acá, por ejemplo, se entrega la calidad y todavía el caballo está defendiendo el peón y va a avanzar el peón a G6, muy comprometida la situación. Hay que jugar con exactitud más que nunca, atacando el caballo, el rival defiende, vendríamos a atacar el peón y luego oportunamente se entrega la calidad, quedando 4 peones contra 1 y 2 libres de este lado. Pareciera que el rey no se puede mover y entonces va a quedar esclavo. Sin embargo, ahora vienen los peones en masa. No pueden nunca comer el peón de D5 porque se va al de C4. Entonces ahora se va a avanzar el peón A5, peón B4, se va a empezar a generar peones libres, otro peón más alejado libre. Y entonces se va a terminar dando esta situación donde no se puede contener el peón más alejado. Esta era la forma de ganar por parte del negro, que había que tener mucha paciencia, ir comiendo las piezas adecuadas y no cualquiera de ellas. Rey C8 fue una jugada que no comprendí, y entonces ahora ese tiempo de más cambia el escenario, y ahora el blanco se encuentra en posición ganadora. Con G7 de hecho ya ganaba, porque coronaba el peón G. Se avanzó el peón H, ahí ya tiene el doble si quiere, pero no está mal la situación efectuada. Acá se tuvo tiempo para comer el peón y volver con el rey, y ahora avanzando los peones se termina ganando, porque se corona ahora con jaque el peón H. Fue una partida altamente dramática, pero bueno, me imagino en un apuro de tiempo tremendo, jugando, bueno, con el incremento, pero mucha adrenalina habrá habido en muchas de las partidas que se jugaron. Una de ellas es esta. Realmente el combate y la lucha que hay en un torneo tan parejo y tan difícil, donde el mayor ganador de este torneo, Arturo Álvarez de Malde, que ahora vamos a ver su partida, se encuentra en este momento con 0 puntos sobre 2, habla de la gran dificultad de este torneo altamente parejo, muy difícil realmente. Entonces vamos a ver ahora la segunda partida, la primera partida del día de hoy, justamente con Arturo Álvarez de Malde, jugando con Marcos Sacur, la partida más prolongada del certamen, otra vez, otra partida así difícil, como ya han jugado en otros torneos, que resultó ser la mejor partida de otro de los torneos, creo que en el de diciembre o el de enero, no recuerdo cuál. Bueno, comenzó con el dragón acelerado, su variante principal hasta aquí, con alfil C4, la variante principal, pero se hace el movimiento H3, que no es bueno. Entonces el plan del negro consiste en rocar y jugar D5 en un solo tiempo, cosa que efectuó el negro y salió mejor de la apertura. Ahora puede elegir tomar DC, quedando con mejor situación en el centro, o incluso, como fue la partida, tomar de caballo, que se ve que es un buen antecedente, ya que
tras los cambios se puede tomar con peón de vuelta y con dama, ambos darían ventaja, porque hay un doble ataque. Se ataca a G2 y a B2. Esto va a redituar un peón de ventaja. Ahora el negro tuvo la opción de comer un segundo peón con dama por A2, pero prefirió sacar el alfil. En caso de sacar el alfil, me gusta más la casilla F6, donde ya estaría defendiendo el peón de E7. Defendió el peón con A3, desarrollaron y entró con la torre en séptima. Otra opción es jugar dama C1 para llevar la torre a D1. Torre séptima, se defendió. Ahora de vuelta estaban posibilidades como C4, dama D6, C5, dama E5 y dama A4, buscando con la dama atacar las debilidades rivales. O sea, habría que buscar con la dama también llegar a atacar el flanco dama. Se prefirió jugar dama D2, torre F de 8 y ahora se jugó dama B4, que no es la más precisa, tal vez torre 1 poniendo la torre en juego, o dama de C1 saliendo del rayo X. La jugada dama B4 tuvo algún inconveniente no aprovechado por el negro. Acá era muy interesante la jugada C5, tocando la dama. Si dama por C5, dama por torre. C5, si alfil por peón de C5, vendría alfil C3, desviando entonces con el alfil la protección o de la torre, ganando material. Si rehúsa, puede comer el alfil de C5. Entonces no se vio esa jugada, se hizo A5, dama B6 y vino la jugada dama D6. Era muy interesante el movimiento alfil E5, que deja de defender el peón, pero si se captura vendría este jaque. Si rey H8 vendría alfil por H3 y si se toma dama D6. Perdón, no es que se hace alfil H3, se hace posteriormente alfil por H3 una vez que se retira la torre. Bueno, muy buena variante, no conviene comer el peón. Se jugó dama D6, atacando el peón, alfil C5, defendiéndolo, dama D5, y alfil por E7. Torre 1 tal vez más cautelosa. Aquí de vuelta existía la posibilidad de jugar alfil por H3. ¿Qué pasaría si alfil H3? Está la idea de alfil por alfil, torre por alfil y dama G5 jaque, ganando la torre. Muy interesante jugada era. ¿Se jugó de esta manera o estoy viendo de vuelta alfil por H3? Alfil por H3, si peón por dama G5. Bueno, esto no se realizó. A ver que estoy aquí trabado. Se jugó así, dama D6 en cambio. Entonces vino dama C7 y dama por peón tuvo que haber jugado el negro, donde está mejor. Tiene un peón de ventaja. Tiene el peón a libre. Pero se juega torre D7 entrando ya en un final que no es para nada tan claro como antes. Y se simplificó la posición en donde el blanco tendría torre C7 en esta posición. Ahora alfil E4 no es tan fuerte, hubiera sido bueno torre D8 y alfil por peón, torre D1 jaque, rey H2, torre D2, atacando dos peones al mismo tiempo con igualdad. Ahora esto es un poquito mejor el blanco, que llegan a este final de torres, que está mejor el blanco, pero tiene chances de empatar el negro. Acá todo hay una teoría donde el único plan del blanco consiste en llevar el peón a la sexta línea e intentar oportunamente llevar el rey hasta la casilla B6 y A7 y hacer un puente. Torre B8, torre B6, rey B7, y bueno, en tanto el negro comería peones por el sector opuesto. Debería ser jugadas como G5, como dice el programa, para tratar de bloquear los peones adversarios, seguido del plan de torre A7 y el peón a la sexta línea, bloquear los peones del flanco rey e intentar llevar al rey a la casilla B6. Pero bueno, se empezó por este lado. Acá tenía el negro H5, que después la vuelve a tener. Ahora mismo verán la jugada H5, altamente beneficiosa, porque ante los cambios ya llegan a una posición totalmente equilibrada, donde no se va a poder vulnerar. Le conviene los cambios de peones al negro. En cambio, de la postura que se realizó acá con el peón H libre es muy complicada, porque el peón de H6 queda débil y el blanco lo puede ir a buscar. Entonces es una dificultad manifiesta. Creo que el negro debería jugar de algún modo
yo no haría F5, yo haría torre jaque, rey G3 y me quedaría con la torre en A2 y vería que el blanco tenga que hacer el plan de torre A8 y avanzar el peón hasta A6 y buscar entregar el peón de F3 y ir con el rey y ver si se puede crear algún contrajuego. En cambio F5 ya da muchas más chances de ganar. La jugada más clara para ganar sería de este modo y después ya quedar con el rey que empieza a buscar al rey adversario hacia el otro flanco y ya tenemos planes como estos, ganando el peón, un nuevo peón. O sea, que da la impresión que va a terminar ganando avanzando con el rey hacia el sector opuesto. Vamos a ver cómo se terminó dando la partida. Esto era más dificultoso, todo esto, pero después se creó una posición mucho más clara de empate. Siempre peón por peón es la jugada, y a peón por peón empezar a dar jaques y colocar la torre detrás del peón de A. Esto ya es más complicado para defenderse. Acá el negro optó por ir con el rey. La otra opción era quedarse con el rey y esperar que el rey blanco empiece a subir. Vamos a ver cómo sería ese final. El final que yo hablo es jugar la torre de 8 y ahí entonces vendría para mí el peón a la sexta línea. El negro tiene que hacer jugadas como estas y ahora, bueno, tiene que quedarse en una de estas dos casillas. Y la única forma de ganar sería venir con el peón y ahí es donde se entrega la torre. No, claro, no se puede hacer esto porque la torre va a la séptima, la torre vuelve y simplemente colocas el peón en la séptima y viene el jaque al fondo. Entonces termina ganando con mucha facilidad. No existe la posibilidad de comer nunca el peón de F, entonces el rey ya viene con tranquilidad a D2, por ejemplo. D2 mismo, como indica el programa, porque no se puede comer el peón. Entonces se espera, y si el rey se acerca del rival, el rey blanco va, si el rey negro ya se coloca de este modo, expulsás, viene torre A5, y el rey empieza a subir, el rey se acerca, y el rey ya se acercó más, torre al fondo, y entonces ya te vas metiendo. Bueno, ya con el rey, el peón defendido amenaza torre H7, entonces vienen los jaques y van amenazando de pronto mate con la torre al fondo y el rey se va aproximando tranquilamente hasta el sector opuesto para ganar el peón H. O sea, está muy ganado el blanco en esta final, ¿no? O sea, vamos a ver cómo terminó siendo la partida, pues curiosamente termina ganando el negro, ¿no? Notablemente. En el apuro de tiempo, me imagino, viene este jaque, rey se fue E6, aquí pasa por una posición claramente perdedora, con torre H7, no se puede comer el peón por torre por H6 y ya tendríamos peones libres de los dos sectores. Se jugó de este modo, también se gana, porque se gana el peón H, ahí se defendió, se hizo dama y se comió el peón. Bueno, la forma más sencilla de ganar este 3 contra 2, jugar torre G6, si cambia corona, si da jaque se va a comer el peón de 5, lo van, ataca con el peón H, llega hasta la última línea, si venía a la primera línea, torre G8, y de esta manera llega, da jaque y el rey invade primero para ganar el peón G5. Gana el peón de G5 y queda 3 peones contra nada. Entonces, increíble lo que ocurrió ahora, torre E6, vino con el rey E2, también torre G6 ganaba, tiene el rey cortado, lo cual está bien, ahora todo esto es claramente ganador, y aquí había que encontrar el plan. Se jugó rey D3, torre D5 era buena, y ante esto se iría amenazando torre F5, que no se puede evitar, y cuando comen el peón de F3, se viene a ganar el siguiente peón acercando el rey y la torre, con 2 peones contra nada, la partida estaría ganada. Pero aquí es como que la situación del descubierto medio como que hizo jugar mal al rival y ahora de vuelta la partida está claramente ganada con torre G6 jaque, seguido de torre por F5 y un plan parecido al anterior de venir a comer el peón F. Pero se terminó comiendo el peón F
sin nada, o sea, sin que se comiera nada, y la partida ahora hay que buscar tablas. ¿Cómo se busca tablas? Con el jaque y retirada de torre, se haría tablas porque se caería el peón de G5. Torre A7, por ejemplo, cae en G5 y después se baja la primera y se logra tablas. Curiosamente acá ocurrió esto y no se comió la torre el negro. Se jugó torre G6 como si nada ocurriese y se jugó de este modo. La partida era tablas todavía, pero claro, sobreponerse de esa posible captura que no se realizó, acá se haría tablas buscando el peón y se capturaría. O sea que vamos a ver finalmente cómo fue la partida. Aquí había que bajar rey E4, se fue para el otro lado. Con F3, seguido torre F4, ya era comprometido. Se jugó rey G7, torre F1, F3. Y ahora de pronto viene el torre F4 y el negro todavía tiene chances. Con esta situación, la partida vuelve a ser tablas muy, muy fácilmente. Acá es la torre en la tercera línea que tiene que llegar. Esto no es necesario, tan necesario. Hay que jugar con cuidado. Esta no es la correcta. La jugada correcta era torre B2, te vas y rey se queda ahí y no hay chance alguna de ganar porque lo matás a jaques y cuando va para filtrarse por la columna H, vas por detrás y lo matás a jaques. No hay forma de ganar la partida. Ni siquiera con el peón G, que será la situación más desfavorable de los peones. Vamos a ver un recurso que después va a tener en una situación incluso desfavorable. Esta no sé si era la mejor era G4, torre A3 quiero decir, se hace G4 y aquí de vuelta está la chance de jugar torre F8. Pero se jugó torre G2 que es mala y permite al rey filtrarse y ahora cortar el rey adversario. Y ahora el rey avanza hasta la octava línea y finalmente el peón va a ganar, porque una vez que está la torre en octava, ya el rey sale y gana finalmente el peón pasado. Bueno, fue una partida altamente dramática. Vamos a ver ahora otra partida que encontró en este caso a Nicolás Álvarez de Malde con Mariano Corsi. También es un clásico, juegan en todos los torneos porque también los han jugado en su gran mayoría, en el caso de Mariano Corsi, Nicolás creo que todos junto a su padre, así que han jugado ya en casi todos los torneos. Y bueno, hoy se revirtió, ha ganado Mariano Corsi, esta partida ya clásica del torneo, y comenzaron con una defensa húngara, una apertura italiana, variante húngara. Se trata de la línea contra alfil C4 del movimiento alfil E7. Ya llegamos a la posición inicial. Bueno, E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil E7. Aquí la jugada que yo prefiero es D4. Si tomás de caballo, en pequeña ventaja blanco. Y si jugás D6, está la opción de cambiar damas. Si toma de caballo, caballo por caballo, peón por caballo, dama H5, tocando tipo mate pastor y el peón D5 gana un peón. Entonces se logra esta ligera ventaja posicional, el haber enrocado primero, y F7, y se logra pareja de alfiles y mejor estructura de peones. Esto sería en el caso del movimiento D6. Pues propongo siempre tener un segundo peón en el centro, en ese caso con D4. Si prefiero jugar a desarrollar en vez de D4, y acá no hace falta H6, porque no se tiene que evitar alfil G5, porque ya no estaría clavado, hay que seguir D6. Entonces, el blanco podría enrocar. Siempre un tiempo es beneficioso. Ahora, bueno, el blanco piensa en un enroque opuesto, tal vez, para avanzar el peón G. Era interesante alfil B4, ya que no existe la clavada con alfil G5, para D5. O sea, vamos viendo jugada por jugada las posibilidades que llegan a ver. Ahí se jugó A3 para mantener el alfil. No, era A3 para mantener el alfil. Se hizo H3 y ahí tiene el negro caballo A5 cambiando el alfil de blancas. Se jugó alfil E6
se cambió, dama D2, el negro puede jugar enroque y se plantearía una partida en roques opuestos con enroque largo y A6 para B5. Se jugó dama D7 y el blanco pudo haber jugado ahora enroque largo y enroque largo D4 primero. Al jugar A3 vino D5, interesante, tratando de lograr el centro, y ahora el blanco combate el centro con este movimiento. Llegó primero el negro en el centro, en este caso, debió haber tomado de alfil, y viene jaque, y bueno, dama E3, dama por dama, peón por dama. Esto era la forma de jugar, se tomó de dama, y ahora el negro tenía la opción de jugar C5 para jugar el ataque doble con D4, y no se efectuó, se hizo enroque, y ahí tendría que salir la dama blanca de esa amenaza. Pero no se hizo, había que jugar caballo E2 y a C5 irse de dama para tener alfil F4, pero se jugó en roque largo y ahí existía C5. C5 seguido de D4. Por ejemplo, sería una partida si C5, dama D4, se salvaría por el tema de la dama también que quedaría en el aire, pero luego se atacaría el caballo y el negro estaría mejor tocando en F2. Esa sería la chance que tendría el negro para quedar mejor. Se prefirió jugar C6 para solidificar. Había que irse con dama D3. Se jugó G4, que como plan está bien, pero el contragolpe negro llega antes, con la idea del ataque doble. Se jugó dama D2, era mejor dama D3, y vino este D4, alfil por peón, tratando de abrir la posesión del rey, y se pudo haber tomado tranquilamente esa pieza para luego buscar desclavarse y atacar el caballo, y entonces no hay perpetuo porque llegaría a tapar el caballo en H7, y entre este toque del alfil queda todo defendido. Total, si en un momento torre por alfil, torre por torre, dama H6, caballo H7 defendiendo la torre, y la dama no está en el aire en C6, está defendida por el peón. O sea, esto sería jugar quizás más milimétricamente y saber aceptar la pieza que entregó el blanco. Pero bueno, hay que retroceder y ver qué pasó en la partida. Cuando vino alfil por peón, vino peón por caballo, y ahora el blanco estaba mejor, pero curiosamente hubo una jugada intermedia que no hizo. Dama por dama está bien, y peón por peón hay que jugar rey B1, porque al tomar después se salva el alfil, curiosamente, jugando rey B1, caballo por dama, torre por dama, peón por alfil, torre por alfil. Pero al jugar rey por, cuando viene toda esta secuencia, hay un jaque de alfil intermedio, y eso cuesta el alfil, y le da ventaja decisiva ahora al negro. Bueno, a que había que hacer torre por F4. Puede haber alguna pequeña duda, se va, torre por F4 de vuelta, ahora quedó todo defendido. Sin embargo, volvió a tener paciencia el blanco, acá le tocaron el peón y defendió, y buscó simplificar, cosa que estuvo muy bien, con paciencia, y ahora finalmente en rey C4 había que jugar, F6 fue una jugada un poco impaciente, ahora le atacaron el peón y llegó a defender todo, ahora va a caer el peón de F6, entonces se buscó como último recurso la creación de un peón libre, pero en este caso llega a tiempo el negro ganando la partida. Bueno, vamos a ver la última de las partidas que enfrentó a Diego Sacur en el día de ayer, en que Diego sabía que había terminado primero, que Teo Cabanillas no había podido jugar la partida suya, y le propuso muy caballerosamente jugar el día de ayer, a la noche. Así que jugaron esa partida para que Teo no tenga que jugar dos partidas en el día de hoy. Así que la partida comenzó con la característica defensa francesa de parte de Teo, y jugaron la variante del avance. Bueno, jugaron toda esta línea, torre C8, y ahora alfil E7. Me gusta más para el negro la jugada caballo G7, porque vean, en esta posición el negro tiene que sacar el caballo y el alfil por la misma casilla. Si juegas alfil E7, el caballo no va a poder salir. En cambio, caballo G7 para jugar el caballo G6, y el alfil puede terminar por E7. En cambio, alfil E7, el blanco
juega alfil E3, ahí logra forzar al blanco a tomar y poder sacar el caballo tal vez por el centro. Pero para evitar la configuración de peones, el cambio en C3, me parecía buena la idea de expulsar al alfil y luego sacar el caballo igual por D2. El alfil va a terminar en D3 y el blanco tiene una muy buena ventaja espacial. Creo que de esto se trataba el plan de alfil B4. Cuando vino caballo C3, va a terminar en esta configuración de peones, que hay pareja de alfiles para el blanco, pero el peón retrasado en la columna abierta en C3, mirado por la torre. Si el negro consigue cambiar el alfil de casillas blancas en alguna maniobra con alfil B5, vamos a tener caballo bueno en C4 contra alfil malo en E3. Esa es un poco la idea. El negro va poniendo esta pieza, porque también si hay un alfil por caballo, se puede tomar de peón, habilitar la casilla D5 para el caballo D7 y abrir la diagonal del alfil malo, que pasaría a ser bueno en C6. El blanco debería jugar cautelosamente, tocando el peón, y después tratar de eliminar el caballo con el caballo, y después buscar un centro móvil con F4 y con un pasaje de dama al flanco rey. Por ejemplo, algo así sería la partida, con juego muy complejo. Esto sería un poco la partida que debería jugarse. Se jugó dama C2, se jugó H6, caballo D2 para que el caballo cambie por el alfil abriendo columna, o el caballo quedando con la pareja de alfiles. A ver cómo hace el negro. El negro pudo haber ido al cambio del alfil blanco que yo mencionaba, con alfil B5, dama B3, dama D7, buscando cambio del alfil malo. Entonces se jugó en roque y el blanco pudo haber hecho un traslado de ventaja. Si bien permite D5 y el alfil C6, también tendría un gran caballo y posibilidades de ataque en el flanco rey. La partida sería difícil en este caso. No habría chances para los dos jugadores. En cambio, se jugó de este modo, se dio el jaque, se volvió y se cambian los alfiles. Interesante jugada F3, porque si se cambia, se toma de peón y abre columna y solidifica la casilla D5 y F5. El negro sostiene el peón, queda todo defendido, y ahora había que jugar rey G8. Se jugó caballo D5 y el blanco jugó dama F2. Bueno, ahora se jugó a 6 dama E7, me parecía una jugada más centralizada, tocando en A3 y pudiendo llevar la dama a la defensa con un oportuno F5. Entonces fue una jugada más bien pasiva. Se pudo haber conservado el alfil en D2, pues ya tiene esa pareja de alfiles apuntando H6, H7, y la jugada de dama viniendo a buscar casa menor, no sé. El blanco sacrificó y tiene asegurado como mínimo tablas. El blanco puede hacer tablas con tranquilidad con dama G4 seguido de dama H5. Pero jugó ambiciosamente, creo que no fue buena. El negro pudo haberse defendido con la precisa jugada F5. ¿Por qué se defendía? Porque si se toma el paso, el caballo regresa a la defensa y no pasa nada. O se toma de torre también. Se toma de torre cuidando una entrada en F6, y esa es la forma de defenderse. Con la jugada F5, que no se efectuó, entonces se hizo propuesta de cambio de damas. Entonces se sigue en el ataque de dama por H6, que llevaría al mate, y rey G7 tampoco puede pasar la torre de 3 porque está el caballo. Entonces se reitera la posición rey G7, dama G4 y tablas. Bueno, espero que les haya gustado las partidas. Para mí fueron altamente combativas, así que felicitaciones para todos los jugadores. Espero que les haya gustado.